Hola, Dios te bendiga grande y poderosamente, amigo, hermano, que en esta hora pues están viendo este programa de personajes bíblicos. Este es un nuevo programa que el Señor pues nos da la oportunidad de compartir, de sacar a la luz, con el fin de que su vida sea bendecida, sus conocimientos pues sean más ampliados y usted cada día pueda tener esa palabra que le ayuda en los momentos difíciles. Usted pueda meterse de lleno con ese personaje y usted pueda decir: yo me identifico con él, voy a hacer lo que él hizo para salir adelante, ¿verdad? Así que en esta hora pues el Señor nos da la oportunidad de hacer este video. Hoy vamos a tratar un personaje muy conocido, de mucho valor en el pueblo de Israel. Fue un hombre que Dios eligió para que le sirviera, para que se hiciera la voluntad de Dios a través de él. Vamos a mirar la vida de Aarón, el hermano de Moisés, ¿verdad? Este fue, si nos damos de cuenta, lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, este fue un personaje de mucho valor para que Dios pudiera cumplir la misión de libertar el pueblo de Israel. Pero así como todos nosotros, como seres humanos, también él tuvo falencias, dificultades, tuvo adversidades, como hoy en día la podemos encontrar en el pueblo cristiano, ¿verdad? Él en aquel tiempo también tenía luchas, tenía momentos donde era Dios o era el pueblo. Entonces vamos a estar mirando unos puntos fuertes y los logros que este varón, pues, a través de su vida logró, ¿verdad? Así que para eso yo te invito a ir rápidamente al libro de Éxodo, capítulo 28. Éxodo capítulo 28, del versículo 1 y 2. Éxodo capítulo 28, del versículo 1 y 2, ¿verdad? Entonces, si nos damos de cuenta, uno de los puntos fuertes y logros que él logró obtener fue que el primer sumo sacerdote elegido por Dios para Israel, él fue el primero, ¿verdad? Entonces, si nos damos de cuenta, mire lo que dice versículo 1, dice: y tú allega a ti a Aarón tu hermano, ahí le estaba hablando a Moisés, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes a Aarón, Nabat y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y hoy, si pasamos eso a este tiempo actual, hoy Dios también, así como eligió a este varón, puede elegirte a ti. Así como Dios eligió en aquel tiempo personajes para que le sirvan, hoy en este tiempo ya Aarón pasó, mas estás tú en este mundo. Preocúpate para que seas tú esa persona que Dios use. Preocúpate para que sea Dios quien ponga la mirada en ti y puedas servirle a Dios como Él quiere. Si miramos el versículo, dice: y harás vestidos sagrados a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Entonces nos damos de cuenta que este varón era una persona que estaba en un pueblo que estaba aprisionado, que estaba cautivo, ¿verdad?, a voluntad de los egipcios. Mas cuando Dios mandó a libertar al pueblo por mano de Moisés, Moisés busca y le dice al Señor que él no tenía la capacidad
para hablar, no tenía la capacidad para expresar, en pocas palabras, para hablar con el faraón. Mas Dios ya había elegido a uno, y ese es el hermano de él. Actuó como comunicador efectivo. En pocas palabras, fue la boca de Moisés. Si miramos en Éxodo capítulo 4, versículos 14 y 16, ahí nos damos de cuenta cuando Dios elige a este varón. Leemos desde el versículo 14, dice: entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él hablará? Y aún he aquí que de él saldrá a recibir, y en viéndote se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo seré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Entonces, hermano, Dios nos da la oportunidad, así como le dio la oportunidad a este varón, hoy Dios también te quiere dar la oportunidad a ti. Quiere darle la oportunidad a este mundo para que podamos ser instrumentos para uso honroso de su nombre. Dios está mirando, Dios está en los cielos y está mirando desde ese lugar, aquí en la tierra, quién se dispone. Está diariamente mirando qué persona se dispone para él glorificarse en su vida, para él usarlo, levantarlo. La Biblia no lo relata, pero me imagino que Aarón era un hombre de oración que creía seguramente que existía un Dios verdadero, y tenía esa fe de que un día se iba a levantar alguien para librar al pueblo. Qué bendición que a través de él fue que Dios utilizó para libertar al pueblo también. Él hizo gran parte para libertar al pueblo. Hoy Dios está buscando hombres que mantengan la fe intacta a pesar de todo lo que se ve hoy en día. A pesar, el pueblo de Israel en aquel tiempo estaba rodeado de idolatrías, de dioses, porque los egipcios mantenían dioses, veneraban dioses, Dios del sol, Dios de la luna, el Dios de la noche, el Dios del... mucha cantidad de dioses. Pero hubo algo que Dios le llamó la atención, y es que a pesar de todo eso, habían personas dispuestas, esperando a la voluntad de Dios, día y noche clamando a Dios: Señor, ayúdanos, mira que el pueblo ya no puede más, ayúdanos, Señor. Hasta que Dios se escuchó. Y hermano, hoy Dios también quiere lo mismo en estos tiempos. Nos estamos dando cuenta que se están viendo muchos tiempos difíciles, muchos tiempos en donde la maldad se está multiplicando en el mundo, en donde realmente se está viendo tanta dureza, tanto conformismo, tantas personas que aparentan una cosa y a la final siguen siendo otra. Dios en esta hora está buscando personas como Aarón, personas que tal vez estén en el mundo, pero que no pertenezcan al mundo. Tal vez está buscando personas que anden en el mundo, caminen en el mundo, trabajen en el mundo, pero que a la final no son del mundo. Por eso, hermano, si nos colocamos a mirar este personaje, qué privilegio ser el primer sumo sacerdote elegido por Dios mismo. Tal vez nosotros ya no podemos ser el primer ministro, pero sí puede ser uno de los ministros que Dios use grande y poderosamente. Puedes sumarte a los varones de Dios, puedes sumarte a las siervas del Señor.
jovencita, jovencito, puedes cambiar tu futuro en las manos de Dios. Solamente tenemos que ceder. Aarón cedió. Si le empezamos a leer la historia, nos dice que Dios ya le había hablado a Aarón. Dios ya había puesto el sentir en Aarón. Entonces, pero como toda persona, cuando llegamos a un punto en donde Dios nos da una autoridad, donde Dios ya nos empieza a levantar, nos empieza a dar el conocimiento de la verdad, la naturaleza de nosotros es buscar a dañar lo que Dios hace en nuestra vida. La palabra del Señor nos enseña que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu. Así, este hombre, a pesar de ser el sumo sacerdote, también tuvo debilidades y errores como todos nosotros. Tuvo problemas, dificultades, tuvo fallas, falencias. Pero él no se quedó allí acomplejado. Él buscó salir adelante. Una de las debilidades de Aarón dice que era dócil, carácter blando. Cedió ante las demandas del pueblo cuando pedía el becerro de oro. Si miramos Éxodo capítulo 32, ahí nos vamos a dar cuenta. Éxodo capítulo 32, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios: Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se allegó entonces Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y aquí yo quiero hacer un enfoque, y es que, hermano, cuando usted es llamado por Dios, cuando usted es consagrado para Dios, usted tiene que ser ejemplo, mantenerse firme en lo que usted ha decidido, y es servir a Dios. Mantenerse firme en hacer la voluntad de Dios. Mantenerse firme en hacer las cosas correctas delante de Dios. Si nos damos de cuenta lo que nos dice esta palabra, dice que el pueblo no sabía nada de Moisés. En ese tiempo Moisés se había ido a buscar a Dios en el monte. Había subido una cumbre. Había quedado Aarón con el pueblo. Y dice que el pueblo ya no sabía qué hacer, porque no sabían nada de Moisés. Eran días que, tal vez semanas, que no sabían nada de Moisés. Entonces se allegaron a Aarón a presionarle, a hablarle. Yo me imagino que diariamente le decían: Aarón, no sabemos nada de Moisés. Necesitamos buscar algo a que venerar. Necesitamos buscar algo o un objeto. Haznos un becerro, haznos un animal. Haz algo, pero necesitamos que darle culto a ese objeto o a ese animal. Lastimosamente, Dios nos ha mandado a nosotros a domar un pueblo que no conoce todavía las cosas del Espíritu. El pueblo de Israel en aquel tiempo no conocía las cosas del Espíritu. Hoy en día, el mundo no conoce las cosas del Espíritu. Solamente las conocen las personas que Dios quiere que las conozcan. Solamente conocen las cosas del Espíritu aquellas personas que tienen un llamado, que han sido escogidos para un propósito grande, ¿verdad? Y como hacedor de ese propósito, como autor de ese propósito, es necesario nosotros mantener
un buen carácter delante de las personas. No ser variantes, sino mantenernos firmes. Tal vez en aquel tiempo no tenían las escrituras, no tenían lo que hoy conocemos como la Biblia, las Sagradas Escrituras. Mas hoy nosotros tenemos las Sagradas Escrituras y el testimonio de cantidades de personajes de la palabra de Dios que cometieron errores y quedaron registrados para que nosotros leamos y no los cometamos. Dios nos exige que seamos no como las olas del mar, que las lleva el aire de aquí para allá y de allá para acá, sino que nos mantengamos firmes en la verdad, firmes en el conocimiento. Dice el versículo 2, y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres. Hermano, este varón, tanta era la presión, tanto era la insistencia del pueblo, y él al ver también como carne que su hermano no venía, que no sabía de hace días de su hermano, no sabía si había muerto, si estaba con Dios, si estaba vivo, no sabía. Entonces él, por mantener un carácter dócil, por no saber sobrellevar, por no estar firme en las cosas de Dios, se dio fácilmente a lo que el pueblo le estaba ofreciendo, a lo que el pueblo le estaba diciendo. Por eso es muy necesario, usted que es conocedor de la palabra, no dejarse sobrellevar de vientos de doctrinas, de conocimiento o pensamientos de personas. Usted mantenga su fe, su pensamiento, su razón, su corazón en lo que dicen las palabras de Dios, lo que dicen las escrituras. ¿Por qué? Porque nos damos de cuenta que hay una influencia tan grande en las personas, y más cuando se apilonan a hablar, a contradecir lo que nuestro corazón siente, que terminamos apartando el sentimiento de nuestro corazón, terminamos apartando el Espíritu de Dios para hacerle caso omiso a las cosas de las personas del mundo. Y ese es una debilidad y un error que, si nos damos de cuenta, se están cometiendo en estos tiempos. Aarón le costó dejarse llevar del pueblo, aún siendo él el sacerdote, aún viendo él las maravillas de Dios, aún sabiendo que él había sido utilizado por Dios para hacer grandes señales en medio del pueblo. Nos damos de cuenta que las influencias del hombre, si nosotros no nos mantenemos firmes, tienden a sobrepasar el conocimiento o la firmeza que tenemos con Dios. Por eso es muy necesario mantenernos orando, mantenernos en comunión con Dios. Por eso es necesario mantenernos leyendo las Escrituras para no dejarnos llevar de cualquier pensamiento o creencia del mundo. Si miramos, también fue cómplice, otra debilidad y otro error de Aarón. Fue cómplice de Moisés. En este caso ya no era él solo, fue cómplice con su hermano. Al desobedecer las órdenes de Dios con respecto a la roca que daba agua. Números capítulo 20, versículo 2. Números capítulo 20, versículo 2. Y aquí nos relata una pequeña historia, nos relata un suceso que aconteció con ellos. Vamos a leerla, dice: y como no hubiese agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y regañó al pueblo
con Moisés y hablaron diciendo: ojalá que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Vamos a pasar al versículo 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo del testimonio, y se echaron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña en ojos de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano e hirió la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Hermano, si nos damos de cuenta, Moisés y Aarón estaban pasando por un momento de presión. Tal vez usted esté pasando ese momento en esta hora. Se sentía con un peso de una multitud encima, pidiéndole agua cuando no había agua. Pero nos damos de cuenta que ellos tomaron la decisión, una buena opción. Vamos a consultarle a Dios. Vamos a orarle a Dios y que Él sea quien haga algo, que nos dé una respuesta, porque no podemos. Sin embargo, cuando ellos oraron y clamaron a Dios, vino la divina respuesta de parte de Dios y le dijo: háblele a la peña enfrente de ellos, y la peña les dará agua. Tanto Moisés como Aarón escucharon el mensaje de Dios, escucharon la voz de Dios, el consejo y la instrucción de Dios. Mas sin embargo, cuando se allegaron a la peña, Moisés, cuando levantó su mano para golpearla, Aarón debía apresurarse y decirle: Moisés, es hablarle, no golpearle. Y yo quiero enfocarme aquí. Tal vez nosotros no vemos qué diferencia hay, pero cuando Dios dice hablen, hay que hablar. Cuando Dios dice vayan, hay que ir. Cuando Dios dice vayan a tal casa, hay que ir. Es decir, seguir al pie de la letra las instrucciones. Si nosotros seguimos al pie de la letra un shampoo, obviamente va a funcionar. Si seguimos al pie de la letra un medicamento o las instrucciones de un doctor, de un médico, va a funcionar el medicamento. Cuanto más Dios, que es soberano. Nosotros necesitamos seguir al pie de la letra cada instrucción que Dios nos da. Mas sin embargo, cuando Moisés iba a levantar su mano, Aarón debía percatarse, debía avisarle, no debía ser partícipe de lo que iba a hacer su hermano, debía corregirle. Hoy Dios nos ha puesto a corregir a aquel que está deficiente, a guiar a aquel que está ciego, a enseñarle a aquella persona que tiene sed y hambre de la palabra. En aquel tiempo era Aarón a Moisés. Aarón no tenía que ser cómplice de Moisés. Hoy nosotros, como ministros del Evangelio, como predicadores de la palabra, no debemos ser cómplices del pecado. No debemos ser cómplices de las cosas de este mundo. Lo que es rojo, rojo es. Lo que es azul, azul es. Lo que es negro, negro es. No podemos cambiar lo que la palabra nos dice. No podemos quitar de la palabra ni tampoco podemos añadir. Hay que enseñar tal cual como está. No cometamos el mismo error de Aarón. No cometamos el mismo error
de estos personajes. Si esto quedó escrito, es para que nosotros aprendamos que si Dios te da un consejo, hay que tomarlo. Hay que tomar cada consejo que Dios nos da, hermano. No podemos amancillar el pecado. No podemos pasar por alto cuando una persona está cometiendo cosas malas y quedarnos callados. No, hay que amonestarle para que él conozca y llegue al arrepentimiento verdadero. No quedarnos callados. No ser mudos. Dios nos ha dado la voz para pregonar su palabra, para corregir, para hablarle a los demás, para guiar en instruir y en justicia. Pero tenemos que hacer las cosas bien, hermano. Nos damos de cuenta que estos varones, Aarón cometió un error. Tal vez Dios ha permitido que usted conozca el error de su hermano, de su amigo, de su compañero. Tal vez Dios está viendo que tú veas cosas que no están bien, pero no es para que tú juzgues. No es para que tú te le vayas y te hicieras una carga más y estés como ese martillo ahí dándole. No, es para que tú le corrijas, para que tú no permitas, le enseñes que eso está mal. Hoy Dios te ha puesto como atalaya. Dios te ha puesto para que seas una persona que guíes a otras personas a la luz, ¿verdad? No podemos pasar por alto esos pequeños errores. Ahora, este personaje nos da una lección para cada uno de nosotros. Y es que Dios le dio habilidades especiales, le dio dones, le dio talento, le dio muchos regalos, porque lo había elegido para su uso. Es decir, que si Dios te elige a ti, es porque te va a dar esos talentos, esos dones, te va a dar lo necesario para que usted cumpla el mandamiento de Dios. Te va a dar las herramientas para que usted cumpla la misión. Te va a dar esa ayuda para que usted haga las cosas bien delante del Señor. Pero si seguimos leyendo la vida de Aarón, nos damos de cuenta que él reconoce que se equivocó. Él reconoce que falló. También otro error que tuvo fue, se unió a su hermana María para quejarse de Moisés. Números capítulo 12, versículo 1. Dice: y hablaron María y Aarón contra Moisés a causa de la mujer etíope que había tomado, porque él la había tomado mujer de etíope. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros tres, Aarón y María, salid vosotros tres al tabernáculo del testimonio. Y salieron ellos tres. Versículo 11. Versículo 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Estuviereis profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. Versículo 11. Vamos a adelantar un momento. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente lo hemos hecho y hemos pecado. Él murmuró, habló mal de Moisés, lanzó expresiones, comentarios que tal vez se lo estaba hablando con su hermana, pero Dios lo había escuchado. Dios escucha cada pensamiento. Dios escucha cada palabra que sale de su boca. Dios le escucha. Dios lo escucha, hermano. Pero si nos damos de cuenta, hay algo que él hizo. Él reconoció que había
pecado. Él reconoció que había fallado. Hoy Dios también quiere lo mismo de nosotros. Que reconozcamos nuestra situación delante de Dios. Que reconozcamos que estamos mal delante de Dios. Que reconozcamos nuestra falsedad. No podemos pasar por alto que somos pecadores. Nosotros tenemos que mantener siempre en la mente que no somos perfectos, que diariamente pecamos con la mirada, con el pensamiento. Pero muchas veces nosotros no lo reconocemos. Tomemos el ejemplo de Aarón. Él cometió esa falla. Él murmuró de su hermano. Y después de ver la gloria de Dios a través de ellos dos manifestarse. Así hay personas hoy en día. Pero hermano, si tienes vida, si tienes salud, hoy puedes reconciliarte con Dios. Puedes reconocer ante Dios tu situación. Puedes reconocer todo aquello que estás cometiendo, tal vez en lo secreto, tal vez en tu trabajo, aquella falla que diariamente estás luchando. Hoy puedes hacerlo. Y Dios, si nos damos de cuenta más adelante, solamente Dios castigó a María porque María no reconoció, porque estaba cegada de envidia, estaba cegada, ya su corazón estaba enceguecido. Mas Aarón, cuando se dio cuenta que Dios había escuchado, se humilló en gran manera, pidió perdón, reconoció delante de Dios. Dios no le castigó, pero Dios permitió eso para que quedara una experiencia. Hoy Dios también, no pienses que porque Dios no te ha castigado, piensa que estás bien delante de Dios. Mejor piensa que es que Dios te está dando otra oportunidad para que te arregles. Dios está dando la oportunidad para que confieses. Dios está dando la oportunidad para que reconozcas tu situación y te conviertas a Él. Toda esta historia la podemos pasar a nuestra vida. Usted puede, si está pasando por esta situación, usted puede apropiarse de esa palabra. Es que hay que apropiarse de la palabra de Dios. Y nos vamos a dar de cuenta cómo Dios nos habla. Una lección para nuestra vida. Mantener el don de Dios tiene que ser fundamental ante toda situación difícil. Él tuvo errores, tuvo falencias, debilidades. Era de carácter blando. Patrocinó. Estuvo de acuerdo con hacer lo malo, pero él mantuvo el don de Dios bajo el arrepentimiento, porque él cada vez que se equivocaba, él reconocía. Y si nosotros nos equivocamos y reconocemos, podemos mantener el don de Dios, podemos mantener la misericordia de Dios, podemos mantener el amor de Dios. El problema es que cuando cometamos el error no reconozcamos que fallamos ante Dios. Allí está la falla. Si Dios te ha dado talento, si Dios te ha dado dones, el consejo en esta hora es que lo mantengas, que sea fundamental para tu vida, que hay que mantenerlo ardiendo, mantenerlo activo en nuestra vida. Así, Dios te bendiga grande y poderosamente. Espero y haya sido de mucha bendición este personaje, pero ya hayas aprendido. Dios les bendiga, Dios les guarde y la paz de Cristo les acompañe. Hasta la próxima.